Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom para entender la economía salvadoreña del siglo XX. En el mes de la independencia y a 2 años de la conmemoración del bicentenario de la independencia salvadoreña y centroamericana, Focos le dedicará 2 entrevistas consecutivas a una de las principales obras de la colección Bicentenario, proyecto editorial del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, del Ministerio de Educación. Siglo XX, visión económica del Salvador, escrita por el economista y académico Carlos Acevedo. Esta obra está dividida en 4 etapas. Primera etapa, consolidación de la agricultura de exportación de 1900 a 1948. Segunda etapa, diversificación agroexportadora e industrialización sustitutiva de importaciones de 1948 a 1969. Tercera etapa, conflicto bélico de 1970 a 1992. Y la cuarta etapa, acuerdos de paz y consolidación del modelo neoliberal de 1992 al año 2009. En esta entrevista nos introduciremos a las 2 primeras etapas y en la siguiente entrevista a la tercera y cuarta. En apenas 50 páginas, el autor resume y explica un siglo de la economía de El Salvador, articulando una visión que consideramos importante compartir y debatir. Le damos la bienvenida a su autor, Carlos Acevedo, economista y académico, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alberto, por tomar la invitación para estar nuevamente en este foro tan interesante de análisis y reflexión sobre temas fundamentales para el país. Pues si no entendemos de dónde venimos, no sabemos a dónde estamos ni para dónde vamos. Y de ahí la importancia de tener marcos analíticos y narrativos de qué es lo que sucedió en el siglo XX y particularmente en la economía. Veamos la primera parte en este programa que va a abarcar prácticamente 70 años, de 1900 a 1969. ¿Cuál es el objetivo de la obra? Bien, la idea original que se me planteó cuando el INFOD se me acercó para proponerme este proyecto era desarrollar como una lectura crítica de lo que ha sido el desarrollo del modelo económico, del modo de desarrollo económico o socioeconómico en El Salvador en el siglo XX, justamente con la idea del Bicentenario. Entonces, bueno, había un límite como de 50 páginas y la idea era, bueno, en 50 páginas tenés que describir críticamente cuál ha sido el proceso de configuración del modo de desarrollo socioeconómico que ha prevalecido en el país. Y efectivamente esa es la idea de este ensayo, proponer una lectura crítica, comprensiva de ese proceso de configuración a lo largo del siglo XX. Ahora, obviamente, cronológicamente el siglo XX empieza y termina en un determinado momento, pero los procesos históricos no necesariamente coinciden con los cortes cronológicos. Entonces, la primera etapa de las que mencionabas, que es la consolidación y expansión de la República Cafetalera, no se entiende si no arrancamos en el último cuarto del siglo XIX. Es así. La tesis central en torno a la cual se vertebra el análisis postula que el modo de desarrollo ha sido económicamente concentrador, socialmente excluyente y ambientalmente depredador. Tú afirmas que en estas diferentes etapas de la evolución del modelo económico o del esquema económico que prevaleció en el siglo XX, estas 3 características han acompañado al modelo. Efectivamente, cuando uno echa una mirada así comprensiva de ese proceso de desarrollo, yo al menos he encontrado 3 características definitorias del modelo o del modo de desarrollo, más allá, digamos, de las etapas, que son características en todas las etapas, en todos los momentos. Como lo he señalado, esas son concentración económica, exclusión social
y depredación ambiental. Las tres características han ido de la mano. Claro, con diferentes matices, dependiendo de las etapas, dependiendo de los énfasis, pero me parece que han estado presentes y siguen estando presentes, que es algo que ya no trato en el libro, pero efectivamente ahí están. Vamos a hablar de la primera etapa, la consolidación de la agricultura de exportación de 1900 a 1948. Estamos hablando de la República y economía cafetalera. Y la primera pregunta obligada es cómo se introdujo y se desarrolló la agroindustria del café en El Salvador. Bueno, efectivamente, como señalaba, esto no se entiende si no arrancamos en el último cuarto del siglo XIX. La mayoría de los historiadores económicos, yo no soy especialista en historia económica, pero bueno, he tenido que sumergirme para desarrollar este trabajo, coincide en que ese modelo básicamente surge a partir de las llamadas reformas liberales y particularmente los decretos de abolición de los ejidos y tierras comunales en 1881, 1882, que sirven como de plataforma para la constitución del modelo latifundio-minifundio, expulsa a muchos productores de sus tierras y viene un proceso de, bueno, Rafael Mengíbar lo llama acumulación originaria, donde se constituye la economía cafetalera. Eso a su vez demanda, por ejemplo, financiamiento, y toda la estructura del sistema financiero de finales del siglo XIX surge en función de servir a las necesidades de la caficultura, y luego toda la dinámica exportadora del país, la dinámica productiva del país, realmente gira en torno a la producción de café. El economista intelectual Rafael Mengíbar le llamaba así, citando precisamente a Carlos Marx, ¿verdad? La acumulación originaria del capital, donde Marx habla precisamente de que no son por la vía económica, sino por formas fuera de la economía, sino políticas, institucionales, usando el poder. Y en este caso tiene que ver, entre otras cosas, con la abolición de las tierras ejidales y comunales. Sí, efectivamente hay toda una superestructura política, institucional, que promueve ese modelo, digamos, de economía cafetalera, porque no solo es la expropiación o la abolición de las tierras ejidales, sino también la constitución de la policía rural, digamos, las leyes, los jueces rurales que vigilaban que hubiera mano de obra disponible y barata para los caficultores. Entonces, toda la superestructura del Estado y una política activa del Estado que está en función de promover ese modelo. Se identifica la introducción precisamente del cultivo del café como el inicio del desarrollo del sistema capitalista en El Salvador, porque esto suponía precisamente procesos de inversión muchísimo más ordenados, donde el retorno de la inversión vendría al menos 4 años después, ¿verdad? Donde hay una lógica y una racionalidad de la rentabilidad como elemento fundamental en la actividad económica misma. Sí. Ahora, es interesante, por ejemplo, que digamos, en contraste de lo que en algún momento se señalaba por los que habían estudiado ese periodo, ese proceso de acumulación originaria no fue solamente violento, o sea, no es que, digamos, obviamente un componente importante de violencia, pero también mecanismos de mercado, por ejemplo, pequeños agricultores o caficultores que solicitaban crédito al sistema financiero, luego venían caídas de los precios del café, quedaban endeudados y no les quedaba más que dar sus tierras, y eso favoreció que quienes tenían el financiamiento podían adquirir tierras, y entonces eso exacerbó, digamos, el proceso de acumulación. Eso que tú señalas fue precisamente lo que sucedió con la crisis del 29-30, la caída de los precios. No solamente eso llevó a que muchos trabajadores quedaran sin empleo, pero a la ruina de muchos pequeños y medianos caficultores, ¿verdad? Exactamente.
Y esta fue una de las raíces estructurales económicas de la crisis del 32. Ya previamente en las zonas cafetaleras había habido levantamientos campesinos importantes, por ejemplo en 1872, en 1875, en 1880, en otros años. O sea, no era inédita la sublevación, pero la sublevación del 32 realmente estuvo amplificada por el deterioro de las condiciones sociales, justamente por el impacto de la recesión mundial sobre el país a partir de la caída de los precios del café. Estamos hablando que una gran parte del empleo, de los salarios distribuidos, de la generación de impuestos y de las divisas del país, dependían fundamentalmente de la producción y exportación del café en el periodo en que estamos hablando. Exactamente, ¿verdad? Y además también no hay que perder de vista que cuando se habla había, no sé, cientos de miles de productores cafetaleros, en realidad eso puede dar una visión engañosa de la concentración de la producción del café, porque en realidad la parte de León, por así decirlo, estaba en la actividad de procesamiento y la actividad de exportación. Productores había muchos, pero ya quienes manejaban los beneficios de café y la exportación eran muy pocos, los relacionados con las llamadas 14 familias. Y eso es lo que genera lo que se ha llamado la oligarquía cafetalera. Sí, pero en ese caso y en ese momento combinaban la propiedad de propiedades importantes, valga la redundancia, con la parte del beneficiado, la compra del beneficiado y la comercialización internacional. Sí, exactamente. Y ahí se señala el ejemplo de don Ángel Guirola, ¿verdad?, que era el principal accionista del Banco Salvadoreño en aquel momento. Era un productor de café, él muy importante, era beneficiador y era exportador. O sea, reunía como todas las facetas del producto. Y además fue presidente interino de la República en un periodo corto. Esto me lleva precisamente a otro evento muy importante, que es el desarrollo del sistema bancario y la creación del Banco Central de Reserva. Sí, bueno, los primeros bancos en El Salvador de finales del siglo XIX, como te mencionabas, surgen en buena medida para financiar las necesidades de la producción de café. Eran llamados bancos de emisión. Entonces, o sea que la política monetaria, por así decirlo, estaba en manos privadas. En 1934, en junio de 1934, de hecho se acaban de cumplir los 85 años de la fundación del Banco Central, se constituye el Banco Central de Reserva a partir de los bancos privados de emisión, pero todavía no tiene un carácter formalmente público como el que va a tener. O sea, hay un delegado del Banco de Inglaterra, don Frederick Francis Powell, que es el que, digamos, da las pautas para el diseño, y se constituye en 1934 el Banco Central como un banco de emisión, pero es solo hasta el 61, varias décadas después, que ya se constituye como lo que es en la actualidad. Para ahí es donde surge el Banco Central, en 1934, en ese contexto. Y esto le da pues todas las atribuciones, o por lo menos una buena parte de ellas, de las funciones del Banco Central en términos de emisión de moneda, en términos de ver todo el tema del cambio y la relación con otras monedas extranjeras, etc. Sí, velar por la estabilidad del colón, la estabilidad monetaria. Exactamente, las funciones básicas surgen en aquel momento, pero como un banco todavía privado de emisión. De hecho, uno de los principales accionistas del Banco Central era la Asociación Cafetalera y la Asociación de Ganaderos. Cuando regresemos de este corte comercial, vamos a conversar precisamente de cómo la crisis del 29-34, la gran depresión económica internacional redujo la demanda del café, los precios se vinieron para abajo y eso estaría a la base de las causas económicas y sociales de la sublevación campesina en 1932 y vamos a analizar también sus consecuencias. Ya regresamos. Para entender la economía salvadoreña del siglo XX es el tema que hoy nos ocupa a partir de la publicación hace unas pocas semanas del libro
Siglo XX, Visión Económica de El Salvador, elaborado por Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva, precisamente esta colección bicentenario del Ministerio de Educación. Causas económicas y sociales de la sublevación campesina de 1932. Yo diría que básicamente se encuentran en el impacto que tuvo la recesión internacional, la gran recesión o gran depresión de 1929, que se transmitió a El Salvador fundamentalmente a partir o a través de la caída de los precios del café. Y en una economía que básicamente estaba vertebrada en torno a la caficultura, eso generó un alto desempleo y un deterioro muy importante de las condiciones sociales, lo cual fue el caldo de cultivo básico para que viniera la movilización política de la sublevación, en la cual se le suele atribuir un papel importante de liderazgo al Partido Comunista. Claro, muchos dicen que esa es la verdadera causa, ¿verdad? Y que el Partido Comunista no tenía la capacidad, dijéramos, de liderar masas campesinas pauperizadas que por hambre, dijéramos, se sublevaron, aunque no quiere decir que no se pudieron haber aprovechado. Y esto nos explica precisamente la llamada matanza, que el cálculo fue entre 10.000 y 30.000 asesinados, muertos. Es la explicación de Thomas Anderson, precisamente, sí, claro, en su libro, ¿no? Vamos a entrar entonces a esta segunda etapa, que es la diversificación agroexportadora y la industrialización sustitutiva de importaciones del 48 al 69, comenzando precisamente con el golpe de Estado de diciembre de 1948 y el proyecto modernizante social progresista. ¿Cómo afectó la llegada de este directorio y de estos militares reformistas la política económica y las transformaciones que se dieron? Bueno, efectivamente en el libro se refiere a esta etapa o esta subetapa de la segunda etapa como lo de las facetas modernizantes. Efectivamente el golpe de Estado y luego la Constitución del 1950 introducen un marco institucional de relativo progresismo, ¿verdad? Y además hay una política activa del Estado para promover, bueno, en este caso la industrialización sustitutiva de importaciones, que vamos a retomar quizá más adelante. De aquella época viene, por ejemplo, la carretera del litoral, aunque la carretera del litoral fue más como una estrategia de desarrollo y de promoción de la expansión de la caña de azúcar y del algodón, que básicamente fue en las zonas costeras. Pero bueno, viene la carretera que primero del litoral. Estamos viendo precisamente la diversificación agroexportadora, pasar de solo la monoproducción y exportación del café a la de la caña de azúcar, a la del algodón, sí, etc. Sí, efectivamente, el cultivo de la caña y del algodón y de la ganadería toman fuerza sobre todo en la década de los 40, 50, en el caso de la caña de azúcar y del algodón, otra vez por alzas de precios internacionales interesantes que generaron un incentivo para la producción del algodón y el caña de azúcar, y eso lleva a la expansión del modelo, como decía, sobre las zonas costeras. Lleva a más expulsión de campesinos, la mayoría de los cuales se van para Honduras con sus familias, a la United Fruit Company o a restaurar tierras que eran del Estado hondureño. 30% de la población, de las trabajadoras de las hondureñas eran salvadoreños. Hay muchos de esos vinieron de ese periodo en que la agricultura de la caña y del algodón se expande sobre las zonas costeras del país. La primera inmigración, y me llamó la atención el dato, en los 20s y 30s, entiendo, como resultado de la crisis acá, hay una cifra que me impactó, que decían que habían ya 250.000 salvadoreños. Sí, ¿En Honduras? En Honduras. Ya. Y la segunda fue ya la extensión, dijéramos, de la frontera agrícola en este binomio latifundio-minifundio con la expansión de la agroexportación y la misma extensión de la ganadería en los 40 y sobre todo en los 50. Sí.
Y efectivamente el proyecto que mencionaba de la carretera del litoral, que viene de comienzos de los años 50, está en función de desarrollar, de apoyar la expansión del algodón y de la caña de azúcar. Pero otras facetas fundamentales, bueno, la construcción de la presa 5 de noviembre viene también de esa época, y luego otras políticas como por ejemplo el seguro social viene de esa época, el IBU viene de esa época, e instituciones de promoción del crédito como FIGAPE, como el ISAFI, que ya desaparecieron, pero todo eso viene de la misma época, o sea, forma parte de ese proyecto, llamémosle modernizante, de los 50. Pero estas son crear las condiciones precisamente para la industrialización ligera por sustitución de importaciones que se desarrollaría, se pondrían las bases en los 50, pero se desarrollaría sobre todo en los 60 y en los 70. Sí, efectivamente. Bueno, ese era el modelo cepalino que imperaba en todos lados, y en el caso de El Salvador y de Centroamérica agarra mucha fuerza a partir del Tratado General de Integración Centroamericana, ¿verdad? Que firman, bueno, los cuatro, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica no firmó en aquel momento, que da origen al mercado común centroamericano, en el cual los industriales salvadoreños fueron de los más favorecidos, y de hecho es la década de más alto crecimiento económico en El Salvador en 70 años de historia. Algo que se conoce y tú anotas es que precisamente no es que hay un deslinde entre agroexportadores e industriales. Buena parte de la inversión para el esfuerzo industrializador vino también de familias y de empresas de origen cafetalero. Sí, efectivamente. Este es un dato que recojo de un trabajo de David Mena, que él señala que de 42 iniciativas de industrialización en aquel momento, los 50, 60, 25, o sea, 60% de ellas era financiado con capitales provenientes de la caficultura, o sea que es una diversificación de las élites que viene del capital que se acumuló originalmente en la caficultura. Este esfuerzo industrializador necesitó precisamente de obreros más calificados, de profesionales, y esto está a la base precisamente del desarrollo de la ciudad de San Salvador, del área metropolitana y de otras ciudades. Sí, efectivamente, el 75% del aparato industrial en aquel momento se concentraba ya en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, normalmente donde se concentra la inversión hay mayor provisión de servicios públicos, alcantarillado, agua potable, que hacen más atractiva la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, pero eso se dio en un contexto de una urbanización muy desordenada, que generó núcleos habitacionales de extrema precariedad, que hasta la fecha seguimos de alguna manera sufriendo los efectos, digamos, de ese desarrollo urbanístico poco planificado, era muy desordenado. Una aparente contradicción es que ya montado el modelo agroexportador exitoso desde el punto de vista de productividad, de crecimiento, y también el modelo de industrialización en el ámbito del mercado común centroamericano, no obstante esos crecimientos de ambos sectores ya combinados, sin embargo, esto generó también marginación, desigualdad y de alguna manera el éxodo de muchísimas familias al exterior y particularmente a Honduras. Sí, bueno, uno de los datos más interesantes que encontré en el curso de esta investigación es que, por un lado, el modelo agroexportador llegó a tener altísimos rendimientos de productividad. Por ejemplo, ya a comienzos de los años 50, los rendimientos, la productividad en la caficultura era la más alta en el mundo, la producción de café en El Salvador. Y en la segunda mitad de esa década, hacia 57, 58, El Salvador también llegó a alcanzar los rendimientos más altos, las productividades más altas en el cultivo del algodón.
Pero por otro lado, los salarios de los trabajadores agrícolas salvadoreños eran muy bajos, incluso en términos de los estándares de tercer mundo. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas de Costa de Marfil ganaban 20% más que los trabajadores salvadoreños. Entonces tenemos un modelo que generaba muy alta productividad, pero con bajos salarios. Y los salarios en El Salvador de los trabajadores sin tierra agrícolas eran los más bajos en Centroamérica, todavía en los 60. Por lo tanto, podemos afirmar que los salarios no eran determinados por la productividad del trabajo. Para nada. Y ahí hay una característica, digamos, que hacía más fácil eso, porque los precios de café y de algodón y caña de azúcar son determinados internacionalmente. Entonces, no hay manera de que los productores locales puedan influir en esos precios. Entonces, cuando los precios internacionales bajan, la única manera de los productores locales es apretar por el lado de los salarios. Y como la demanda de esos productos tampoco depende de la capacidad de compra de los trabajadores, entonces el modelo se prestaba para que... O sea, la venta de esos productos no dependía de mejores salarios que aumentaran la demanda interna. Exactamente. Pero eso no necesariamente es el caso de la parte de industrialización. Ahí ya no. Que se refiere precisamente a bienes de consumo. Sí, ahí ya no. Por eso es que el modelo de industrialización está acompañado de una cierta emergencia de las capas medias. Digamos, por primera vez en El Salvador realmente se genera un sector social que es lo que se caracteriza usualmente en la sociología o en la economía como clases sociales, capas medias. Bueno, estas clases medias más autónomas, con mayores niveles de educación, que explicarían precisamente la expansión de las ciudades, también explicarían, dijéramos, el desarrollo de los sindicatos, ¿verdad? La clase trabajadora se organiza, los maestros también se organizan, y al mismo tiempo se producen este éxodo mayor de personas, de compatriotas a Honduras, lo que estaría también a la base de la guerra que vendría a finales de los 60. Sí, la guerra con Honduras, ¿te refieres al conflicto? Sí. Sí, bueno, la guerra con Honduras agarra a El Salvador en un momento en que, como señalábamos antes, hay alrededor de 300,000 salvadoreños en Honduras que tienen que venirse de vuelta para acá, mientras que aquí no había prácticamente hondureños. Entonces, realmente El Salvador fue el más golpeado, y ese éxodo de gente en un contexto, digamos, de grandes desigualdades sociales es como una gasolina que se le echa al fuego, digamos, de la convulsión social. Y bueno, recordemos que esto fue a finales de los 60, a comienzos de los 70, y que marca el inicio de todo el proceso de movilización social popular de los 70, que eventualmente va a cristalizar en la guerrilla y en la conformación del FMLN y en el conflicto abierto, bélico ya interno del país. Claro, esto, la causa que motivaron, lo que decidió al ejército y al gobierno intervenir fue precisamente la violación de derechos humanos, el despojo de los salvadoreños, que precisamente se fueron a asentar en muchas de las tierras del Estado allá, además de formar sus negocios, etc. En Focos le dedicamos 2 programas precisamente al conflicto con Honduras. Pero no hay duda que ese retorno de tantos salvadoreños en condiciones donde la misma dinámica económica en crecimiento no lograba absorber, dijéramos, a los jóvenes que ingresaban al mercado de trabajo. Como tú dices, el regreso se aproxima más o menos unas 100,000 personas que regresaron ya a finales de los 60. Eso tuvo un impacto muy grande. Y luego el tema agrario, ¿verdad?, que siempre fue tabú. En El Salvador, hacia los años 60 todavía, había el coeficiente de Gini de la distribución de la tierra era de 0.68, ¿verdad?, que era el más alto en Centroamérica y uno de los 5 más altos en el mundo. O sea, la distribución de la propiedad de la tierra en El Salvador era enormemente inequitativa. Y del ingreso. Y del ingreso, por consiguiente. Y todos los intentos de reforma agraria eran descabezados desde el inicio. Recordemos cuando el gobierno de Molina trata de impulsar una iniciativa de reforma agraria
que todas las cámaras empresariales del país, que surgieron también en los 60, se le oponen, el gobierno inmediatamente se retracta, ¿verdad? Vamos precisamente a analizar ese periodo en el próximo programa, el próximo domingo, Carlos, pero no hay duda que este modelo de industrialización por sustitución de importaciones tuvo un desarrollo contradictorio, ¿verdad? En el sentido que generó empleos, pero probablemente no suficientes, y por otro lado también implicó importaciones crecientes de equipos, materias primas, etcétera, lo que tuvo su efecto en la misma balanza comercial. Sí, efectivamente, el modelo estuvo plagado de contradicciones, ¿verdad? Y no fue capaz de absorber todos los excedentes de mano de obra que se generaban en la parte de agroexportación, ¿verdad? Que justamente estaba basada en un modelo estacional de mano de obra, donde se absorbía grandes contingentes de trabajadores en las épocas de cosecha, pero el resto del año que vieran qué hacían, ¿verdad? Y ahí era donde estaba la utilidad del minifundio, ¿verdad? Que en el resto del año esos trabajadores vivían de cultivar sus pequeñas parcelitas, aún no de ellos, sino como a parceros o colonos de grandes latifundios, y eso permitía abaratar la mano de obra. Entonces el modelo de sustitución de importaciones no logró generar empleo para... Sí, pero desde el punto de vista, dijéramos, de los grandes capitales, de los inversionistas, tanto el modelo agroexportador como el modelo de industrialización fue exitoso, con altos niveles de productividad, con altos niveles de rentabilidad, con una diversificación económica, etcétera. Y están todos los otros aspectos negativos que tú has señalado. Y la pregunta es, ¿se pudo haber hecho de manera diferente? ¿Qué aspectos, qué lecciones recogemos de este modelo salvadoreño que fue excluyente, que degradó los recursos naturales, pero es el modelo que imperó? Sí, bueno, yo creo que hay una reflexión muy interesante que hace Delberto Torres Rivas en su obra clásica, ¿verdad? Interpretación del desarrollo social centroamericano, donde él compara el modelo de constitución cafetalero en El Salvador y Guatemala con el modelo cafetalero en Costa Rica. Y la gran diferencia está en términos de la llamada acumulación originaria de Mengíbar. En Guatemala y El Salvador, el modelo de expansión cafetalera se constituye sobre minifundios y latifundios. En los dos países, ¿verdad? Abolición de ejidos y tierras comunales, concentración de grandes propiedades, los latifundios, minifundios para los pequeños productores, y en cambio en Costa Rica fue otro modelo. En Costa Rica se desarrollaron medianas propiedades, pequeñas y medianas propiedades, no latifundios, no minifundios, o sea, una democracia cafetalera, si se quiere, en términos de la distribución de la tierra. Y sobre esa democracia cafetalera se monta luego ya la democracia política que ha caracterizado el modelo costarricense, ¿verdad? Desde hace ya varias décadas. Con la abolición del ejército, cuando Pepe Figueres lidera un modelo socialdemócrata, dijéramos, en Centroamérica, y le invierten muchísimo a la educación, a la salud, etc. Y ese modelo costarricense explicaría también por qué ese país evolucionó de otra manera. Exactamente. Y se apartó, dijéramos, del CA4 y el resto de Centroamérica. O sea, ahí Costa Rica, el caso de Costa Rica nos muestra que sí había una ruta alternativa que se podría haber seguido. Claro, las correlaciones de fuerzas políticas eran diferentes, pero sí había otra manera de haber hecho las cosas. Esta reflexión nos demuestra que hay una relación, ¿verdad?, estrecha entre la evolución de la economía y de los esquemas o modelos económicos y la evolución de la política. De alguna manera hay una interrelación entre el régimen político y el régimen económico. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir hablando el próximo domingo precisamente sobre estos otros 30 años, ¿verdad?, que explicarían este siglo XX y sus características económicas. Bueno, muchas gracias, Alberto. Siempre será un gusto estar aquí en este programa. Gracias.
Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Este domingo 8 de septiembre se cumplieron los primeros 100 días de la administración de Nayib Bukele, quien asumió la presidencia de la República el 1 de junio de este año. Bukele se aseguró de cerrar este plazo simbólico informando sobre la conformación de una comisión contra la impunidad. Hoy, en Prisma, analizamos las implicaciones de este anuncio. El viernes 6 de septiembre, el gobierno salvadoreño y la Organización de Estados Americanos, la OEA, firmaron un convenio para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. El acuerdo abarca por el momento solo al Ejecutivo, y el presidente Nayib Bukele descartó que requiere el aval de la Asamblea Legislativa, pese a que en su plan Cuscatlán reconoce que el convenio debe ir al Congreso para darle las atribuciones necesarias a la comisión. La OEA sostuvo que el entendimiento se ampara en la Carta de la Organización, un instrumento jurídico que rige sus vínculos con el Estado salvadoreño. Aún no es público el contenido de dicho acuerdo, y el anuncio dejó más preguntas que respuestas. Una de las más importantes es, ¿será una comisión independiente? La OEA aseguró que será autónoma, pero advirtió que no tendría control sobre la selección de los casos que investigaría la CICIES. Luis Porto, representante del organismo internacional, dijo que ese control estará en manos de cada entidad que participe del convenio, aunque habrá un protocolo técnico de selección, como se ha hecho en otros países, dijo. Organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos desaconsejan que la CICIES esté adscrita al Ejecutivo, porque no habría garantía de objetividad al investigar casos de corrupción. ¿Qué papel tendrá la OEA? El acuerdo es de cooperación, aseguró el organismo. Con él buscan fortalecer la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y esperan retirarse del país en 10 años. ¿Qué papel tendrá la Fiscalía? El convenio inicial no contempla la participación de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la OEA dijo que en el corto plazo se reunirá con esta entidad, la Corte de Cuentas, el órgano judicial y el legislativo. Estos encuentros buscan acuerdos de cooperación para robustecer el convenio definitivo de creación de la CICIES. Mientras tanto, se anunció la creación de una unidad anticorrupción dentro de la policía, que tendría vinculación directa con la comisión. No obstante, la Constitución de la República establece en el artículo 193 que la dirección de la investigación penal le compete a la Fiscalía, por lo que la policía solo puede actuar en coordinación con esta institución. ¿Y qué pasó con Naciones Unidas? Esta semana la ONU confirmó que recibió una solicitud del gobierno para una CICIES y dijo que la analizará minuciosamente. El viernes informó que su secretario general, Antonio Guterres, se reunirá con el Ejecutivo para conocer los detalles de dicha solicitud. No obstante, el presidente Bukele no comentó sobre la participación de las Naciones Unidas en la creación de esta comisión, que sí estaba planteada en su plan Cuscatlán. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Esta noche, excepcionalmente, mi compañero Saúl Hernández no va a acompañarme. Tengo algunos datos de contexto para compartir a esta entrevista. Gana, el partido político que llevó a la presidencia a Nayib Bukele, se prepara para sus elecciones internas, de las que va a resultar electo un nuevo directorio nacional. Luego que el presidente Andrés Rovira anunció que no va a buscar la reelección, las divisiones internas de Gana salieron a flote. Rigoberto Soto, diputado y además actual viceministro de Agricultura, adelantó que iba a competir por la dirección del partido.
A su anuncio reaccionaron diputados como Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, que también dijeron que competirían y además acusaron al operador político Herbert Saca de inmiscuirse en el partido y de estar detrás de la candidatura de Soto. En un intento por terminar con el conflicto ante la opinión pública, el jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, anunció en conferencia de prensa que el partido había alcanzado un acuerdo entre los aspirantes para presentar una planilla única encabezada por Nelson Guardado, vicepresidente de organización de Gana y además diputado del Parlacen. Con él justamente vamos a conversar esta noche sobre los retos internos de Gana, su relación con el Ejecutivo y, por supuesto, la posición del partido preparándose para las elecciones de 2021. Bienvenido a la mesa de entrevista, doctor Guardado. Muchas gracias, Karen. Agradecidos por la invitación a tan importante programa y estamos a la disposición para sus interrogantes. Bueno, ya se va diciendo en el contexto de esta entrevista que el jueves de la semana pasada nos enteramos que usted va a liderar la planilla única por el Directorio Nacional de Gana. Antes de profundizar en este acuerdo que llegó al que llegó al partido, lo primero que me gustaría comprender es por qué se adelantaron las elecciones internas en el partido. En principio estaban programadas para febrero del 2020, pero ahora se van a realizar en octubre de este año, octubre de 2019. ¿Por qué? Fíjese que, para serle sincero, su servidor, que estaba en estas discusiones, habíamos planteado que el proceso electoral interno lo pudiésemos hacer a finales de este año o en febrero, tal como usted lo hace referencia. Ya había un antecedente en el 2016, cuando se eligió el Directorio Nacional, que iba a tomar posesión en el 2017, se eligió en noviembre aproximadamente de 2016. Por lo tanto, había un asidero para poder realizarlas en noviembre de este año. Y en aquel momento se tomó en consideración que el 2017 había que hacer un llamado a elecciones, a cargos de elección popular, y por lo tanto, pues para no estar simultáneamente en elecciones de cargos de dirección partidario y la preparación de un calendario para los cargos de elección popular, se consideró eso. Hoy se había, diríamos, elaborado un borrador para hacer exactamente lo mismo. Usted me está diciendo que ya habían discusiones que planteaban seguir este calendario, pero ciertamente ante la prensa y luego en la discusión ante la opinión pública, pareció que el partido estaba corriendo para intentar apaciguar estos encuentros entre Rigoberto Soto y diputados y otros diputados como Mario Tenorio y Guillermo Gallegos. En razón de la verdad, creo que no era ese el propósito de apaciguarlo, porque no había salido nadie. Creo que se quisieron adelantar de una manera, diríamos, no con el beneplácito de la estructura partidaria, y eso pues hizo que la decisión que se tomara en aquel momento no fuera la más afortunada. ¿Quién se quiso adelantar? Pues me imagino que, voy a decirlo, a lo mejor algunos miembros del Directorio Nacional. Digo algunos porque yo no estuve presente, y le voy a poner en contexto la semana recién finalizada, anterior a esta, perdón, yo estuve cumpliendo compromisos del Parlamento Centroamericano, estábamos en los foros regionales en la República de Nicaragua, y por lo tanto hubo un directorio nacional ese día viernes, 25 creo, algo así, 24, no tengo la fecha exacta, y ahí acordaron adelantar el proceso. Entonces no podría dar fe qué fue lo que ocurrió en ese directorio, aunque soy miembro de él, yo estaba ausente, ¿verdad?, por motivos de compromisos con la función del Parlamento Centroamericano. Así es de que desconozco en sí por qué se decidió adelantarlo. Pero lo más importante ahora es que no solo en aquel momento de haberlo adelantado y haber, diríamos, esperado que se aglutinaran algunos interesados para participar en la elección interna, hoy resulta que el mismo directorio, en la penúltima reunión en la cual se ha estado, ha solicitado al Tribunal Electoral, que es el responsable de hacer estos procesos internos, una nueva programación
para poder realizar este proceso ya no el 20 de septiembre y la convocatoria que estaba para el 10 de septiembre y la elección el 20 de octubre, sino postergarla para noviembre, tal como se había hecho la discusión inicial. Así que eso es lo más importante ya en esto. Bien, en su comunicado en el que usted aceptaba esta nominación a la planilla única, decía que se sentía honrado, y aquí lo voy a citar, porque su candidatura resultó después de un arduo esfuerzo de entendimiento. Arduo esfuerzo de entendimiento. Entonces, existen dos bandos en el interior de Ghana. Es que en todos los partidos políticos, en todos, bueno, no solo en los partidos, ¿no? En el quehacer donde ya hay más, digamos, un conglomerado, en este caso, pues una familia política, siempre va a haber, diríamos, conformaciones de personas y de que alrededor de ellos hay seguidores, diríamos, en esto. Sin esto querer decir, valga la redundancia, que hay una división interna. Creo que con haber intentado hacer las elecciones tal como lo habían, el directorio lo había, diríamos, previsto, generó una división dentro del partido. El partido se mantiene bastante unido, dado este llamado a elecciones o esta solicitud hacia elecciones que se dio un poco apresurada, genera un posicionamiento de grupos y hace que personas se vuelvan interesadas a querer buscar la presidencia del partido. Pero usted hacía mención al esfuerzo, y es que eso es lo más importante, creeríamos, de todo esto. Sin querer no revelar los acontecimientos que se dieron, sí ha habido un esfuerzo bastante fuerte por ambas partes que habían mostrado interés en competir por la presidencia, y qué bien que han tenido a bien ver a su servidor con una posibilidad de aglutinar en este esfuerzo. Ahora, doctor Guardado, me gustaría profundizar en este esfuerzo, y usted decía hace unos segundos, no, el partido se mantiene unido. Pero en una entrevista que dieron los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, de hecho aquí en Canal 33, dijeron en repetidas ocasiones que Herbert Saca estaba detrás de la candidatura de Rigoberto Soto. ¿Es así? Yo no puedo sostener ese posicionamiento. Yo lo que puedo decirle es que hemos hecho un esfuerzo dentro de los interesados y teníamos dos, hasta ayer por la mañana estaba el diputado y viceministro Rigoberto Soto y el diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallego, que se habían ya posesionado muy bien con sus planillas. Uno que ya la había anunciado y otro que estaba por anunciarla. Que estaban armándola. Sí, desconozco que haya habido, el mismo diputado Soto lo ha dicho, nosotros no conocemos que hayan manos externas queriendo manejar la situación del partido Ghana. Pero en honor a la transparencia, a mí me gustaría entender a qué se refiere usted cuando dice un esfuerzo de negociación. A ver, ¿cuál fue el punto de negociación para que Guillermo Gallegos y Rigoberto Soto aceptaran entonces renunciar a la competencia? El punto más importante de esto de negociación es la unidad partidaria. ¿De qué sirve que hubiese salido un ganador de ambos? Uno quizás más apoyado que el otro, porque lógicamente iba a ser ganador, pero yo se los hacía ver en las distintas reuniones, Karen. Aún el ganador será perdedor. Aún el ganador, o sea, en este momento dos planillas, podrían haber habido más, pero digamos las fuertes, en este momento eran dos. Y yo se los hice ver en la mesa de conversaciones en conjunto y por separado. Aún el ganador será perdedor y el perdedor mayor será el partido. Ese ha sido el punto de encuentro, de coincidencia de ambos liderazgos y de los que los acompañaban en ese momento. Mucha gente nos decía, mire, y Guardado, ¿qué ¿Por qué no posición consideraron tiene? ese discurso antes? Es decir, ese discurso de unidad del partido, ¿no lo consideraron antes de salir a confrontar públicamente? Esa pregunta se les hemos hecho a los que apresuraron o los que aceleraron la elección. O sea, que en este caso son miembros del directorio, ¿verdad? Pero estamos hablando, por ejemplo, de Rigoberto Soto. No, él es miembro del directorio también. Pero los que se reunieron en ese día viernes tomaron la decisión de solicitar al tribunal que elaborase el calendario para competir. Entonces son ellos los que aceleraron este proceso de dividir hasta cierto punto el partido. ¿Quiénes son ellos, doctor Guardado? Son varios dentro del directorio. Nuestro directorio tiene 11 miembros, comenzando por su presidente, que usted sabe, don Andrés, Rigoberto Soto, ahí estaba Guillermo también en la reunión,
estaban, creo, el doctor Sabla, la licenciada Romero, de los que puedo recordar. Y cuando usted me dice son ellos los que no consideraron este balance de la unidad, entonces se está refiriendo a el presidente Andrés Rovira. Claro, porque se los habíamos manifestado que había que tener la prudencia necesaria y había que generar la comunicación necesaria y por supuesto los llamados respectivos. Tuvieron a bien en ese momento, y digo, yo no estuve presente, al menos en esa decisión estoy exonerado. Y mis propuestas eran solicitar al Tribunal Electoral que la elección fuera en noviembre o en febrero. Solicitarlo, no somos nosotros los que lo decidimos. Nosotros se lo solicitamos a la entidad electoral que es la responsable por estatutos y por ley de partidos políticos. ¿Quién propuso finalmente su candidatura como elemento de conciliación entre estas dos posiciones? Fíjese que, modestia aparte, pero en ambos grupos, había una especie de acercamiento y me decían, bueno, asuman la presidencia usted en este grupo, en la del diputado Guillermo Gallego. Me decía, no, véngase con nosotros y asuman la presidencia aquí, aún en el grupo del diputado Soto. Así que ese punto de coincidencia en ambos, diríamos, agrupaciones de interés a compartir la presidencia o aspirar a la presidencia, había un punto de coincidencia. ¿Y usted era ese punto de coincidencia? En ambos pedían que mostrásemos nuestra voluntad para acompañar esa planilla de uno o de otro. ¿Cuántas reuniones ocurrieron? Hubieron muchas reuniones. Ha sido una semana muy intensa, por eso nosotros ponemos allí en la nota. Hubieron muchas reuniones individuales, con grupos, con distintos actores de ambos. ¿Qué actores, por ejemplo? Bueno, estoy hablando de los interesados de ambas planillas, de ambos. En este caso, pues, del diputado Soto y que ya tenía prácticamente consolidada una en esas posible reuniones, planilla. por ejemplo, con quienes acuerpaban al diputado Rigoberto Soto, al actual viceministro de Agricultura, ¿quiénes participaban? Bueno, los que participaban dentro de las personas que usted vio que él presentó, ¿verdad? En aquel momento, creo que fue el miércoles de la semana anterior, y con las personas que acompañaban también al diputado Gallego, muy fuerte también, un candidato muy fuerte, un liderazgo a nivel nacional, y pues hicimos ver este tema. Nosotros, de hecho, pues los eventos electorales no debe de verse una especie de, en el ejercicio de la democracia, no una especie de terminar dividiendo a las instituciones. La aspiración es legítima, pero aquella que va a generar una división y que lógicamente nos vamos a enfrentar a un proceso electoral a cargo de elección popular en menos de año y medio, eso es todavía un objetivo mucho mayor que estarse disputando la presidencia del partido. Entonces, ese diríamos, propósito, ese objetivo de unidad es el que al final tuvieron a bien, diríamos, coincidir en una propuesta. Lógicamente nosotros no tenemos, diríamos, una planilla construida porque hay que respetar los tiempos. Estamos dentro de la propuesta que han hecho ambas partes y vamos a construir ese esfuerzo. Cuando el tribunal haga el llamado a elecciones, lógicamente vamos a anunciar el equipo que va a acompañar este nuevo directorio. Pero sí queremos decir que aquí quien ha ganado es la unidad. Lo que nos interesa es fortalecer el partido. De nada sirve ganar una presidencia del partido si vamos a ir fraccionados, vamos a ir separados, posiblemente hasta hay, diríamos, gente que se va por este tipo de cosas, abandona la marca política o se va a otro o simplemente se desanima porque no se puede estar en estos pleitecillos internos que al final lo que hacen es que el partido salga perdiendo. Hacemos un primer corte y ya regresamos hablando con el candidato único ahora para liderar la planilla del Directorio Nacional de Gana, el doctor Nelson Guardado. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estoy conversando con el vicepresidente de Ideología de Gana, el doctor Nelson Guardado. Hace unos segundos le decía que los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio han dicho que Herbert Saca ha sido muy cercano al partido e incluso a la fracción. Así lo declararon. Me gustaría saber cuál es el rol de Herbert Saca dentro de Gana. Ninguno. El mando del partido, la coordinación del partido,
es de la estructura todo nuestro esfuerzo y la militancia del partido. Yo desconozco que él sea militante del partido, forme parte del partido, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros nos regimos por la presidencia, todo el directorio, todas las estructuras departamentales y las estructuras municipales. ¿Cuál es su opinión entonces de estas declaraciones que han estado dando los diputados de su mismo partido? Bueno, por naturaleza nosotros, y en lo particular, no doy opiniones sobre lo que otras personas dan, porque cada quien es responsable de lo que se manifiesta. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que el partido se dirige de esta manera, se conduce de esta forma. Por supuesto que a nadie se le niega su militancia, a nadie se le niega su participación a cargos de dirección o a cargos de elección popular, y los insumos que pueda dar cualquier ciudadano son valiosos para nosotros, observaciones que puedan darse, pero no damos una opinión al respecto, ya que lo que nosotros conocemos es la administración del partido y los miembros del partido. ¿Son falsas las declaraciones entonces que han estado dando los diputados sobre el papel de Herbert Saca? Ellos de hecho decían esto: Herbert Saca es una figura muy cercana a la fracción y Herbert Saca es una persona que está muy cercana al partido, que llega al partido a Gana cuando personas muy conocidas están ahí para él. Yo no podría darle fe de eso, ni tampoco estoy diciendo que sea verdadero o sea falso. Yo no puedo dar fe, tendrían que dar fe las personas que manifiestan este tipo de opiniones, ¿verdad? Pero yo estoy dando la que me corresponde como vicepresidente de organización del partido. En un evento extraordinario y en tiempo récord, recordamos el año pasado, después de que Gana ya tenía un candidato, a un precandidato interno, digamos, a la presidencia de la República, Gana terminó retirando la candidatura de Will Salgado e introdujo muy rápido la candidatura de Nayib Bukele. Esto no podemos entenderlo sin ver o sin pensar que hay una fuerza importante, influyente, que termina alineando a estos dirigentes. Más allá de las cualidades que vieron ustedes en el candidato Bukele, ¿esa fuerza vino de Herbert Saca? Nosotros, en aquel momento de las candidaturas presidenciales, es más, habíamos hasta dado una prórroga, nuestro tribunal había dado una prórroga de elecciones porque no se había inscrito nadie. Lo más seguro es que ni siquiera hubiésemos participado como partido. En esta prórroga fue cuando Will Salgado se inscribió junto a Juan Carlos Mendoza y estaba también en el limbo la candidatura en aquel momento de Nayib Bukele, dentro del partido CD. En el pasar de las horas, ya no diríamos casi días, habían habido conversaciones y él mostraba el interés por también poder participar a la elección presidencial y dijo, bueno, si pasa lo peor, que era la cancelación del partido CD, que dicho sea de paso fue de una forma incorrecta e ilegal su cancelación, entramos en conversaciones y dijo, bueno, me voy a inscribir, ¿verdad? Porque si no se inscribía en ese momento ya no salía. ¿Y quién fue la figura que acompañó esas conversaciones? Nosotros no retiramos las candidaturas o la fórmula de Will y Juan Carlos. No, porque el partido no puede retirar a nadie, ni el tribunal puede retirar a nadie. Después ellos dijeron que no iban a participar. Mas, sin embargo, ya todo, diríamos, la parte de los preparativos estaban realizados y las papeletas iba también su fórmula. La fórmula participó, que ya los tiempos no daban para poder decir, bueno, sí la retiro, pero ya no podemos. O sea, los tiempos habían caducado. ¿Quiénes estuvieron en ese esfuerzo? Sí, bueno, le puedo decir, el presidente. No, sí, hubieron muchísimas con el ahora presidente Bukele. Estuvimos hablando, quizás las primeras reuniones fueron en febrero, abril, quizás desde antes de la convocatoria de elecciones nuestra. O sea, en el periodo de febrero-abril 2018, ya el Directorio Nacional de Gana se estaba reuniendo con el ahora presidente. Nosotros nos reunimos con todos los candidatos, con todos. Unos nos los pidieron y en otras coincidimos. Y todos nos mostraban la posibilidad de acompañar un esfuerzo bajo alianzas o bajo coaliciones, todo. No tenemos nada que decir, mire, no sabemos si fue o no fue, no, con todo. Con todos los candidatos, y todos nos decían, bueno, forme parte de mi equipo y vamos a ver cómo conformamos un gabinete de gobierno y paralelamente pues seguían los procesos avanzando electoralmente. A medida que avanzó el tiempo y se dio las últimas horas y el presidente, hoy presidente, en aquel momento aspirante a ser candidato, Nayib Bukele, pues dijo, bueno, inscribámonos. Quienes estuvieron presentes en esas conversaciones
antes, en esa semana, una semana antes. Eran miembros del directorio, por supuesto el presidente del partido, estaba su servidor, ¿verdad? Y luego, pues quien hizo ya todo el proceso para la inscripción, dando el paso legal, a eso de las casi 11:30 de la noche del último día, fue nuestro tribunal electoral. Y así fue como se dio todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros abanderamos y su servidor tuvo un papel, digo, no quiero jactarme, pero tuvo un papel muy importante en la inscripción en aquel momento de los aspirantes Nayib y Félix. ¿Cuál es el estado actual de la alianza electoral que establecieron con Nuevas Ideas? Nosotros no establecimos ninguna alianza con Nuevas Ideas. Nosotros hicimos un compromiso primero con los salvadoreños y luego con el ahora presidente. ¿Por qué con la población? Porque decíamos, la población se merece algo diferente. Y bueno, usted está viendo cómo la población en general está viendo el trabajo del presidente y que está dando, en los primeros 100 días, está dando pasos importantes en bien de la población. Entonces, eso era lo que buscábamos. Entonces, nuestro primer pacto, nuestro compromiso, nuestra negociación era con la población. Y eso hizo a bien que Nayib, con esa visión que él tenía de ver un país transformado, de una visión, diríamos, donde beneficie, no esperar que bañe a la población, sino que beneficie a la población, eso nos hizo entendernos, y digo, no fue en esas últimas horas, no, habían conversaciones en distintos periodos, ¿verdad?, para poder avanzar en un entendimiento electoral. Le pregunto por acuerdos porque, por ejemplo, públicamente se ha conocido que uno de los elementos de este acuerdo era, por ejemplo, que Ghana iba a recibir la deuda política. Diríamos, dentro de las conversaciones, el tema de la deuda política estaba, diríamos, compartida. Resulta que al final hubieron pocos fondos para pagar todo lo que era la campaña. Y al final, prácticamente la deuda política se fue para pagar la campaña. Bien. Nosotros íbamos a ser responsables con los medios de comunicación que se había hecho, que no lo hicimos nosotros directamente, sino a través de la fórmula presidencial y la gente que era encargada del equipo de la fórmula, la que era la responsable de sus programas y todo lo demás. Pero al final, pues nosotros no íbamos a dejar al candidato ya después electo presidente con una deuda. Y fue donde llegamos a los términos de poder enfrentar las deudas que se entendían con los distintos acreedores. Así es que no era un punto, si bien es cierto, se había hablado que iba a corresponder un buen porcentaje al partido, al final eso quedó prácticamente hacia el pago de, no puedo decir que algo le quedó al partido también, pero me refiero que prácticamente el 85% se fue al pago de la campaña electoral. Ahora, ¿cuál es el estado de esta relación entre Ghana y el presidente Bukele y el Ejecutivo? Muy buena. Nosotros siempre dijimos que este era un punto de quiebre hacia los salvadoreños. Si usted no ve un partido Ghana vaciado en el gobierno, como ha sido la tradición, que los partidos que ganan la elección, usted ve la membresía, prácticamente un buen segmento dentro de la estructura gubernamental. Ese no ha sido el caso. La última encuesta de LPG Datos dice que Ghana está en el 4º lugar de simpatías para los votantes salvadoreños. Nuevas Ideas está en primer lugar, Arena y el FMLN en segundo y tercero, y Ghana solo tiene el 3.1% de las simpatías. Pensando en las elecciones del 2021, ¿cuál es la estrategia de su partido para evitar que Nuevas Ideas les quite a ustedes también sillas en la Asamblea y en los consejos municipales? Bueno, yo creo que aquí el tema no es cuál es la estrategia frente a un partido político, es frente a todos los partidos políticos. No le puedo decir cuál es la estrategia porque eso es parte de un plan que hay que elaborar. Por supuesto que nosotros somos muy respetuosos de los datos. Ahora, hoy por hoy... Perdón, le pregunto esto porque esta semana también vi una publicación en Twitter del presidente Bukele refiriéndose a una proyección de cómo van a llegar a la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas, no Ghana. Nosotros no le hemos dicho al presidente que pida por Ghana. Nosotros lo que le dijimos es, presidente, aquí está Ghana para acompañarlo a usted. Y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir acompañando al gobierno. La gente marcó la bandera de la golondrina en 1.400.000 y ese es nuestro logo y es el que la gente tiene a bien, que ha acompañado en aquel momento al aspirante o a la fórmula que aspiraba, luego al candidato, luego al presidente electo y hoy al presidente en el gobierno. Pero Nayib Bukele ya no habla por Ghana, habla por Nuevas Ideas. No, es que el presidente nunca ha hablado por Ghana. Hay que ser, como dicen, en razón
de las cosas. Él nunca ha dicho gana aquí, gana allá. Y él habla de nuevas ideas, pero cuando habla de nuevas ideas no necesariamente es el partido. El movimiento se llama Nuevas Ideas y el movimiento no está muerto, el movimiento está ahí. Y el que aglutina a miles de salvadoreños es el movimiento Nuevas Ideas, no el partido. El Ahora, partido en es este otra tuit, cosa. él decía, con estos datos, con los datos de LPG Datos, vamos a llegar a controlar Nuevas Ideas, hablando del partido político, va a llegar a controlar la Asamblea Legislativa. Le pregunto esto porque ¿cómo van a conciliar tener esta identidad como Gana, ahora que tienen el color que utiliza Nuevas Ideas, la figura de la golondrina que utiliza Nuevas Ideas? Fíjese que nosotros no tenemos inconvenientes en conciliar, porque ellos van a llegar y nosotros ya estamos y vamos a crecer en la Asamblea Legislativa en diputados y vamos a hacer, diríamos, una bancada que yo creería con los números que da el presidente y los que vamos a sacar nosotros, más de 50 diputados. Nosotros mantenemos la alianza con el presidente. La alianza con el presidente es de generar gobernabilidad, es de generar el beneficio y la transformación del país en favor de los salvadoreños. Eso no ha desaparecido, es la palabra del presidente y es la que vamos a mantener nosotros. Claro, él se proyecta a tener una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa y nosotros vamos a ser parte de esa mayoría también en la Asamblea Legislativa. Nosotros no usamos los colores de ellos, nuestro color es diferente, el de ellos es un cian. De nosotros es un celeste, muy diferente. El de ellos tiene una N en el símbolo, nosotros tiene una golondrina. Tengo que cerrar. ¿Se ha planteado hacer una alianza, una coalición electoral pensando en el 2021 con Nuevas Ideas? Fíjese que nosotros tenemos conversaciones. Yo he hablado con el secretario de ellos, Federico, y igual tenemos conversaciones con el presidente y el tema electoral será una de las cosas que vamos a tocar en los próximos meses. No tenemos absolutamente nada descartado. Tenemos más posibilidades de hacer alianzas y coaliciones con ellos que la posibilidad de no hacerlas, porque el presidente necesita tener un equipo fuerte de diputados en la Asamblea Legislativa para seguir con su visión de desarrollo y de oportunidades hacia los salvadoreños. Así es que nos verá juntos. Muy bien. Vamos a cerrar aquí esta entrevista. Quiero agradecerle al doctor Nelson Guardado. Él es actual vicepresidente de Ideología de Gana y también es diputado del Parlace. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por invitarnos. Un saludo a todos los amigos que nos han visto esta noche. Hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, cerró esta semana su ciclo de 12 años con el arresto de la ex candidata presidencial Sandra Torres. Una investigación en conjunto entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público guatemalteco y la CICIG, acusa a la expresidenciable del Partido UNE por financiamiento electoral ilícito en la campaña política del 2015. Ahora, con la salida de la CICIG, ¿podrá esta unidad especial trabajar en solitario estos casos y continuar la lucha anticorrupción en ese país? Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Bienvenido a Focos, Juan Francisco. Mucho gusto, Andrés. Bien, ¿en qué consiste la acusación del Ministerio Público contra la ex candidata presidencial Sandra Torres? El caso que fue presentado por el Ministerio Público derivó de una investigación que desarrolló la Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Lo que pudo determinar esta investigación preliminar es que la campaña política de la agrupación Unidad Nacional de la Esperanza se financió con recursos que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por un monto superior a 27.600.000 quetzales, que es algo que equivale a casi 4 millones de dólares. Y en cuanto a la participación específica de la ex candidata, se da en dos situaciones puntuales. Una es que de esos 27.600.000 quetzales que fueron percibidos sin reportar a la autoridad electoral, aproximadamente 5.100.000 quetzales fueron percibidos en el momento en que ella fungió como secretaria general de la agrupación política. De la misma manera, en la investigación
aparece la información de un monto de 250,000 quetzales que ella percibió en forma directa y de los cuales se pudieron determinar la trazabilidad de los recursos, es decir, de que los mismos fueron destinados los recursos para el financiamiento de actividades de campaña política. ¿Qué pruebas sostienen la acusación que han presentado? ¿En qué evidencia se basan? Bueno, es importante puntualizar que gran parte de los recursos que fueron percibidos por la agrupación política y que no fueron reportados proceden de actividades de soborno, constituyen hallazgos que fueron parte de otra investigación. Existía una investigación precedente relacionada con el pago de comisiones ilícitas para la devolución de crédito fiscal. ¿Qué implica ese crédito fiscal? Que hay algunos empresarios que realizan alguna actividad exportadora y la administración tributaria tiene la obligación posterior de devolver los recursos. Derivado de la burocracia que existe, tarda mucho tiempo, pero lo que pudo determinar esa investigación preliminar es que se pagaron sobornos para agilizar la devolución de ese crédito fiscal. Parte de los sobornos fue percibido precisamente por la agrupación política. En ese sentido, como soporte de las investigaciones que la Fiscalía ha presentado, se encuentra no solo con la información bancaria, sino con los informes financieros que acreditan la trazabilidad de los recursos. De la misma manera se pudo obtener la información en los allanamientos que fueron efectuados en las distintas sociedades mercantiles y empresas que se encontraban involucradas en las operaciones, y se cuenta también con la información testimonial de algunos de los empresarios que dieron sus aportes a la campaña de la agrupación política, en las que manifestaron no solo cuál era el objeto de los aportes que realizaron, sino la manera en que se falsearon los documentos con los que se le pretendió dar matices de legalidad a las operaciones, y esta información fue concatenada con algunas interceptaciones telefónicas del año 2015, que para el año 2015 no guardaban ningún sentido con esta investigación, pero con posterioridad al obtener la información financiera pudimos establecer de que precisamente de lo que hablaban en esas conversaciones, que por sí solas no revisten ninguna característica de ilicitud, pero al contrastarlas con la documentación financiera y los hallazgos, pues se puede determinar que es precisamente que corresponden a estos eventos. En este caso, ¿cómo queda la situación jurídica del partido de Torres? Ustedes han solicitado la cancelación del instituto político con la mayor bancada opositora en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, esta es una situación que corresponde a la autoridad electoral más que responderla al Ministerio Público. Nosotros tenemos nuestro ámbito de atribuciones desde el ámbito penal, pero hay una disposición en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que las agrupaciones políticas que no cumplen con las reglas de financiamiento de campañas políticas pueden ser objeto de cancelación, por lo que es la autoridad electoral la que deberá de determinar qué disposición toma en este sentido. Este es uno de los muchos casos que se trabajó en conjunto con la CICIG, pero ahora con la salida de la comisión, ¿habrá continuidad de este esfuerzo contra la corrupción con la Fiscalía Especial en solitario? Bueno, el 29 de agosto la Fiscal General anunció la continuidad de la Fiscalía. Fue durante un evento en el que hubo presencia de representantes de países donantes, en los que se patentizó la voluntad de seguir apoyando el trabajo de la Fiscalía. Se presentó una estrategia de fortalecimiento de la misma y en este momento estamos con toda la voluntad, ímpetu, entusiasmo de darle continuidad a los casos que ya estaban operativizados, de presentar nuevas investigaciones, pero también responde a una expectativa de la respuesta que se va a dar institucional y el soporte que vamos a tener, porque la mayoría de estos casos corresponden a redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el más alto poder del Estado, por lo que para nosotros la CICIG, además del apoyo técnico que nos brindaba, también implicaba algún soporte político, porque imagínense los embates que producen los grupos poderosos que tienen tal posibilidad de
articularse con el propósito de que no sean descubiertas sus acciones. Por eso es de que son temas relacionados con impunidad. Finalmente, desde tu punto de vista como jefe fiscal de esta unidad, ¿va a tener la FE si este soporte político, incluido el respaldo de la fiscal general Porras, para seguir la lucha anti-impunidad y anticorrupción, tienen la capacidad para continuarla? Tenemos la capacidad en el tema de que intelectualmente todas las personas que conforman la Fiscalía tienen el suficiente conocimiento y el soporte para sacar adelante los casos. El tema es que el número de personas, la calidad de profesionales que nos brindaban soporte técnico de la comisión, de alguna manera la Fiscalía ha realizado alguna previsión para que no impacte en forma negativa al desarrollo de nuestros casos la salida de la comisión. Y la otra expectativa que tenemos es si al momento en que nosotros presentemos públicamente algún nuevo caso, precisamente vamos a tener todo el apoyo institucional. Entonces eso es lo que estamos por ver y es la expectativa que se tiene acá en la Fiscalía. Muy bien, muchísimas gracias por estar en Focos. Gracias, Andrés. Buen día. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Hoy, en Retratos, conoceremos el trabajo que realiza el Museo de Arte de El Salvador, el MARTE, para conservar los 48 años de historia que guarda el piano Steinway & Sons. Proveniente de un centenario fabricante, favorito de los músicos más famosos. Este piano está a disposición de los artistas que participan en los lunes musicales del MARTE. Con esto cerramos el episodio de esta noche. Hasta la próxima. El Museo de Arte de El Salvador, MARTE, y la Asociación de Artistas del Salvador, ASART, han unido esfuerzos para ejecutar la segunda fase de mantenimiento y regulación del piano Steinway & Sons D417310. La compañía Steinway & Sons, fabricante del piano de cola alojado en el MARTE, fue fundada en Nueva York hace 166 años, en 1853. Por su sonido inimitable, estos pianos se convirtieron en los favoritos de los famosos como Sergei Rachmaninoff y Arthur Rubinstein, Billy Joel o el ex-Beatle Paul McCartney. Originalmente, el piano fue donado al Patronato de Procultura de El Salvador en memoria de don Tomás Regalado González y se estrenó en 1971 para el segundo Festival Internacional de Música en El Salvador. El concierto de ese entonces fue ejecutado por el estadounidense Van Cliburn, quien deleitó a los asistentes con piezas de Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Sergei Prokofiev, Federico Chopin, entre otros. En 2010, el Patronato Procultura entregó el piano al MARTE, con previa autorización de los donantes. Andrés Bonilla, un técnico costarricense con una década de experiencia, ejecuta las dos fases de mantenimiento de este piano. Bonilla ha trabajado para la Orquesta Sinfónica de Heredia, la Orquesta Sinfónica Nacional y ahora para la Universidad de Costa Rica, el Centro Nacional para la Música, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, entre otros. Con esta labor, el MARTE y la ASART continúan apoyando a las asociaciones musicales salvadoreñas. Bueno, en la primera fase se hicieron varias cosas, ¿verdad? Como el piano tenía mucho tiempo sin ser realmente intervenido, ¿verdad? Entonces hubo muchas reparaciones grandes, ¿verdad? Por decirlo así, que había que hacer antes de regularlo. Por ejemplo, había mucho plomo que se había salido de los lados de las teclas, entonces las teclas estaban rozando entre ellas, estaban chocando muchas de ellas al punto de que se habían quebrado. Entonces, bueno, lo que era remover el plomo, ¿verdad? Y preparar el piano para una regulación nos llevó algunos días. Luego, por supuesto, que lo regulamos y lo afinamos a como se podía, ¿verdad? Porque estaba muy desafinado, ¿verdad? Entonces sabía que no iba a quedar tal vez tan estable como va a quedar esta vez, por ejemplo, que ya el piano ya es la segunda vez por lo menos que lo veo yo, ¿verdad? Veo que hemos avanzado, ¿verdad? Veo que el piano está en mejores condiciones que lo encontré hace 2 años. Sin embargo, siempre hay que retocar un poquito, ¿verdad? Todo lo que es la regulación, lo que les comentaba, ¿verdad? Es poner en el punto correcto todas las partes que interaccionan en el mecanismo.
y eso es un trabajo bastante largo, ¿verdad? Y delicado. Tener un piano de este nivel en malas condiciones simplemente es como una injusticia, ¿verdad? Con el instrumento. Y en segundo lugar, y aún más importante, ¿verdad? Para los fines del Marte, ¿verdad? Y de las actividades que tienen aquí, es que justamente están pensando en conciertos de alto nivel. Sí, bueno, el mantenimiento de un piano depende mucho del uso, ¿verdad? Y del tipo de uso que se le dé. No es lo mismo un piano para alguien que esté aprendiendo las primeras canciones que para un recital del nivel que pretendemos aquí en el Marte, ¿verdad? Entonces, muchas veces para un salón de conciertos el piano se afina cada vez que hay concierto, ¿verdad? Sabemos que, bueno, yo no voy a venir de otro país cada vez que hay un concierto, pero por lo menos lo vamos a dejar lo mejor posible y que ya el técnico de la casa, ¿verdad? Se encargue de mantenerlo lo mejor posible.